En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Démosle gracias al Señor. Hoy comenzamos a recorrer el camino del Adviento. Es decir, hoy es el primer día del año litúrgico, en el cual vamos nosotros durante todo el año a leer el Evangelio de San Marcos el día domingo. El Adviento es un hermoso tiempo de preparación para la Navidad, por eso el color morado en la liturgia, indicándonos tiempo de preparación, tiempo de reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. La Iglesia tradicionalmente tiene la hermosa costumbre de invitarnos a celebrar el nacimiento del Señor Jesús con tal solemnidad que se parezca a la fiesta de Pascua. Pero vale la pena que recordemos, la Navidad es ante todo una fiesta totalmente espiritual. Lamentablemente hemos ido tergiversando el sentido de esta hermosa solemnidad y por eso hoy andamos distraídos en tantas cosas del mundo y se nos ha olvidado que la persona central de la Navidad es Jesús niño, que llega a nosotros a través de María Santísima. Escuchemos el Santo Evangelio propuesto para el día de hoy y tomado de San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: estén atentos, vigilen, pues no saben cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velen entonces, pues no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer o a medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos: velen. Palabra del Señor. Ya llevamos varios días en la liturgia en la que el Señor nos insiste: permanezcan en vela, estén despiertos, atentos, vigilen, oren sin cesar. Y ahora, al comenzar el tiempo de Adviento, estas 4 semanas de preparación para celebrar el nacimiento del niño Jesús, el Señor nos lo vuelve a recordar: estén atentos, vigilen, pues no saben cuándo es el momento. ¿Y cuál es el momento al cual se refiere el Señor? El Señor se refiere a 2 momentos. Un primer momento, nuestro encuentro tuyo y mío, cara a cara con Dios. No sabemos cuándo, pero nos vamos a encontrar con Él y le tenemos que responder a la única pregunta, decíamos ayer: ¿fuiste capaz de amar? El segundo momento, al final de los tiempos, cuando Cristo resucitado nos va a reunir a todos en torno a Él y entonces nos va a decir si definitivamente nos quedamos para siempre en la casa de Dios nuestro Padre, el cielo, o más bien en los patios de Satanás, el infierno. Porque son 2 realidades que sí existen. Y son 2 realidades que no son realidades materiales como este texto sagrado que tengo aquí. No es una realidad material como este atril en el cual sostengo el leccionario, no. Tanto el cielo como el infierno son 2 estados de vida totalmente espirituales. En el cielo, sencillamente nosotros espiritualmente vamos a permanecer para siempre con Él. ¿Y qué es necesario para permanecer con Él? Es necesario velar, orar, vigilar.
Y para que entendamos un poquito qué significa esto de vigilar, el Señor nos propone una parábola corta. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. ¿Cuál es ese hombre? Jesús. Él ha venido y nos ha enseñado el camino al cielo. Por eso vino a proclamar el reino de Dios. Ahora Él, digamos, se ha ido de viaje. Fue llevado al patíbulo de la cruz, murió, fue sepultado y resucitó. Pero Él, resucitado, asciende al cielo. Y como Él ahora está en el cielo, entonces nos ha dejado una tarea. Le ha dicho a los apóstoles y por lo tanto a cada uno de nosotros: vayan por todo el mundo y enseñen lo que yo les he enseñado. Nuestra tarea no es otra cosa que enseñar con nuestra propia vida, con nuestra palabra, todo lo que el Señor Jesús hizo y enseñó. Y Él encargó al portero que velara. Hoy pudiéramos decir que el portero es como el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien está permanentemente cerca de nosotros. Es el Espíritu Santo recibido por los discípulos el día de Pentecostés, cuando están reunidos y acompañados por María, reciben la presencia del Espíritu Santo y es cuando ellos se fortalecen y comienzan la tarea misionera. Pero cada uno de nosotros es portero de su propia vida, sí. Y el portero de mi vida, el portero de su vida, se puede llamar la conciencia. Todos nosotros tenemos una conciencia y qué bueno que sea una conciencia muy clara. Por eso es bueno velar y orar, para que no entre en ningún momento en nuestra vida el enemigo inesperado. Por eso es necesario velar. El centinela está para eso, para vigilar que nadie extraño entre a la casa. Y como nosotros mismos somos nuestro propio vigilante, entonces necesitamos un reloj despertador. Y ese reloj despertador es la conciencia, que nos pega un empujoncito, un sacudón pequeño, cada vez que nosotros en nuestra mente tenemos ideas equivocadas. Son las tentaciones del demonio que nos llegan a la mente y que el demonio nos pone a pensarlas, a rumiarlas y desea que eso que hay en la mente baje hasta el corazón, y de tal manera que estando ya en el corazón el deseo de equivocarnos, de pecar, logremos caer en el pecado. Por eso el Señor nos invita a velar, de tal manera que el despertador de nuestra conciencia nos da un empujoncito para decirnos: miren, que lo que usted está pensando es equivocado, y por ser una persona seria, honesta, por ser un cristiano que está haciendo el esfuerzo de dar testimonio permanente de la presencia de Dios, por ser un padre de familia que todo el tiempo está siendo observado por sus hijos, por ser una mamá que debe estar atenta a sus hijos, por ser un educador que siempre es observado por sus estudiantes, por ser un sacerdote párroco a quien toda la gente siempre le está observando y en quien toda la gente confía. En fin, por el hecho de estar recorriendo como cristiano el camino de la santificación, entonces la conciencia nos dice: no siga pensando en hacer nada que esté equivocado, no caiga en el pecado, manténgase de pie con la frente en alto, mirando siempre la presencia de Dios que lo sostiene permanentemente en la fidelidad y le va aumentando la gracia santificante. Entonces velar es estar atentos para no caer en la tentación del pecado.
Por eso necesitamos el reloj despertador de nuestra conciencia clara, de nuestra conciencia que nos esté indicando. Nosotros somos nuestro propio celador, pero también necesitamos que alguien nos colabore. Por eso siempre necesitamos de alguien que nos aconseje. Jóvenes, por favor, cuando vean que están teniendo inclinación a hacer algo, que no tiene ustedes conciencia clara de lo que se trata, consulten a papá y a mamá que les ama y siempre están atentos para acompañarlos en todo. Y qué bueno cuando tengamos dudas, acerquémonos al párroco, preguntemos, acerquémonos a un catequista que nos dé testimonio de vida y pongámonos entonces en manos de ellos. Busquemos la dirección espiritual. Dios siempre nos habla a través de otras personas. Nos habla. Y cuando acudimos a buscar una ayuda es porque nosotros, que somos nuestros propios porteros, estamos velando para seguir nosotros dándole una respuesta de fidelidad a Dios nuestro Padre. Y sigue el Señor. Lo que les digo, se lo digo a ustedes. ¿A quiénes? A ustedes los discípulos. Pero también lo está diciendo para nosotros. Y no solamente para nosotros cristianos. Jesús lo dice muy clarito en el Evangelio. Lo digo a todos. Velen. ¿Y por qué lo dice a todos? Porque así como nos lo recuerda el Papa Francisco, todos somos hermanos, hijos del mismo Padre Dios. Fratelli Tutti llama esta encíclica última del Papa en que nos recuerda esta gran verdad. Dios es Padre absolutamente de todos los seres humanos, de todos los pueblos, de todos los tiempos. Todos somos hermanos y hermanas, hijos del mismo Padre Dios. Y Dios, que es Padre de todos, Él desea que absolutamente nadie se pierda. Por eso Él nos invita absolutamente a todos a estar despiertos. Velen, velen, velad y orad, nos dice el Señor. Agradezcámosle al Señor y que durante estas 4 semanas de Adviento mantengamos nuestra mente, nuestro corazón despiertos para prepararnos para la fiesta de Navidad. No es una Navidad pagana, donde se da el consumo exagerado, el que más gaste celebra Navidad. No es un tiempo para estar dando tampoco lujosos regalos, no es un tiempo para tener los aparatos de sonido a todo el volumen, tampoco. Navidad es el encuentro personal y familiar comunitario con Dios, que se hace uno de nosotros en Jesús, a través de María Santísima. Es una solemnidad ante todo de fe, una solemnidad espiritual. Lamentablemente, por el deseo de estrenar, que además de ser deseo es una necesidad, por el deseo de encontrarnos con otras personas, que lo necesitamos muchísimo. En fin, estas necesidades básicas se han ido tergiversando y hemos terminado nosotros, muchas veces nosotros cristianos, en la trampa del consumismo navideño. La mejor preparación para la Navidad es muy sencilla: un pesebre en la casa, donde sobresalga la imagen de la Sagrada Familia, y en torno al pesebre la familia se reúne para rezar la novena, o nos reunimos en el templo parroquial en torno al pesebre para rezar la novena. Segundo, nos preparamos para la Navidad confesando nuestro pecado. El pecado sí existe. El pecado es desobedecer a Dios. El pecado es ofender a la persona que está al lado mío. Y qué bueno entonces poder reconciliarme con Dios y con la gente que está a mi lado. Para de esa manera, tercer puntico, poder comulgar el día 25, que es el día de la Navidad. Es decir, recibir a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida.
Démosle gracias entonces al Señor y pongámonos en sus manos y que Él nos ayude de verdad a preparar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida para celebrar dignamente el nacimiento de su Hijo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Y que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.